Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un poco de arquitecturas de software, pero arquitecturas más orientadas a nosotros como desarrolladores, ¿cierto? No arquitecturas netamente de definiciones, sino como nosotros como desarrolladores, y en mi opinión deberíamos de entender arquitecturas a un alto nivel, ¿cierto? No netamente dedicarnos a la arquitectura, pero creo que es importante que nosotros como desarrolladores entendamos arquitecturas. ¿Por qué? Normalmente un arquitecto es el que define la solución del proyecto, pero realmente el que la debe implementar eres tú como desarrollador. Por eso es que pienso que es muy importante que podamos conocer diferentes tipos de arquitecturas, cómo implementarlas, cómo manejarlas. Esto nos va a dar realmente mucha flexibilidad cuando entremos a diferentes proyectos y nos va a dar un gran entendimiento sobre cómo se está estructurando el proyecto. Ok, si yo voy a un proyecto y están trabajando con un tipo de arquitectura, si tú ya conoces esa arquitectura va a ser mucho más fácil que te acoples a ese tipo de arquitectura a que si no conoces ningún tipo de arquitectura. Vamos a estar viendo las tres arquitecturas que a mi parecer es las que deberías de manejar para que puedas acoplarte fácilmente a cualquier proyecto. Ojo, importante resaltar que son arquitecturas a nivel de distribución de paquetería, arquitecturas a nivel de organización del proyecto, ¿cierto? Hay otros tipos de arquitecturas que están más orientadas a cómo se comunican los proyectos cuando tenemos diferentes tipos de proyectos, como lo son la tan mencionada arquitectura por microservicios, arquitecturas por eventos, pero ese es otro tema a tratar. De momento vamos a ver cómo podemos distribuir nuestros paquetes, que yo creo que es un lío mental que se arma muchas veces cuando, ay, madre, ¿cómo organizo mis proyectos? ¿Qué organización le puedo dar a mis proyectos? Bueno, si quieres aprender cómo estructurar mejor tus proyectos para que se vean muchísimo más profesionales para temas de entrevistas, para implementar directamente en tu compañía, estás viendo el video correcto. Así que vamos a verlo más a detalle. Bueno, básicamente la arquitectura o la arquitectura MVC, que es la primera que vamos a ver arquitectura MVC, arquitectura layer y arquitectura hexagonal, que es una de las arquitecturas más interesantes y que permite mayor escalabilidad hoy en día. Para la arquitectura MVC, aquí básicamente estamos viendo una página de FreeCodeCamp, ¿cierto? La imagen es de ellos, pero lo que estamos viendo es cómo se define una distribución de paquetes, que parece una tontería, pero cuando tienes 1000 clases ya deja de ser una tontería, ¿cierto? Cuando se ha definido algo, cuando se ha definido por defecto cómo se va a distribuir una paquetería dentro del mismo equipo, dentro del mismo grupo, es mucho más fácil encontrar las clases sin tener que simplemente buscar con Control Shift R, por ejemplo, sino que si tú necesitas una entidad ya sabes que vas a buscar al paquete de entidades. Si vas a buscar un servicio, una lógica de negocio, ya sabes que vas al paquete de service. Diferente de cuando no se ha definido ninguna estructura, es muy complejo cuando ya se crece mucho en clases. Y esto es muy normal verlo en muchos proyectos, ¿cierto? Que no definieron bien su solución y con el tiempo tiende a crecer y se vuelve un desorden. Entonces, básicamente la arquitectura MVC, la definición es que se separa en tres capas principales, las cuales son modelo, vista y controlador. Eso es lo que significa MVC. ¿Qué está en la capa de modelos? Está, como bien lo podemos ver acá, toda nuestra lógica de negocio, todo el acceso a datos, todo lo que tenga que ver con el negocio, ¿cierto? ¿A qué me refiero con el negocio? Tu lógica de la aplicación y todo el acceso a datos, como lo son las entidades, las comunicaciones con nuestra base de datos. Allí es donde debería de alojarse toda esta lógica. Por otro lado tenemos los controladores, que como bien lo llama acá, es el cerebro de la aplicación. El cerebro de la aplicación es el que va a estar comunicando esa parte visual con esa parte lógica, ¿cierto? Debemos de tener una conexión, una comunicación ahí que se encargue de estar solicitando los requerimientos que vienen desde la parte visual hacia la parte lógica. Eso es lo que el controlador nos va a ayudar a hacer, a controlar las peticiones. Y la vista, como bien lo indica, es la parte visual, lo que el usuario puede ver, con lo que el usuario puede interactuar. Esto normalmente lo podemos ver en dos tipos de proyectos. Normalmente la arquitectura MVC se enfoca mucho en proyectos monolíticos. Un proyecto monolítico o una arquitectura monolítica es cuando todo el proyecto está integrado dentro de la misma aplicación. ¿Esto a qué se refiere? A que la aplicación tiene tanto el backend como el front en el mismo proyecto, ¿cierto? Hay diferentes tipos de frameworks que nos permiten integrar el front dentro del mismo proyecto. Es muy común verlo en arquitecturas como lo son la arquitectura MVC. ¿Cuándo recomiendo yo usar una arquitectura MVC? Bueno, cuando tengamos aproximadamente entre 5 a 7 clases máximo.
porque ya se vuelve muy difícil controlar todo el tema de la arquitectura MVC, ¿cierto? Y el escalamiento se vuelve mucho más complejo cuando vamos creciendo mucho a nivel de clases, a nivel de entidades, no de clases, sino a nivel de entidades como tal, o sea, lo que es nuestra lógica de negocio. Pero fácilmente pues también se pueden buscar otras alternativas como desarrollar una MVVC, por ejemplo, con enfoque en DDD. Ya depende de tus gustos, de la definición del negocio, de cuánto tiempo tienes para implementar una arquitectura, porque hay arquitecturas que requieren muchísimo más tiempo de implementación. Y bueno, eso sería más o menos desde la parte conceptual. Ahora vamos a verlo ya en un ejemplo. Como les mencioné en el inicio del video, les voy a dejar dos plantillas para que puedan acceder al repositorio con un flujo completo, con un MVC, bien sea implementando Timelift o un backend que no tiene integrado el front. Este es el ejemplo cuando no tenemos integrado el front y cómo normalmente yo trabajo una MVC. Bueno, yo normalmente defino 3 paquetes, como lo estamos viendo acá: modelo, la vista, no existe porque no tenemos vistas, no tenemos parte visual porque es solamente el backend, la parte visual estaría encargada de otro framework, y tenemos lo que es el modelo, el controlador y una carpeta de común, ¿cierto? Entonces vamos a ir expandiendo un poco más para que podamos entender qué es lo que hay dentro de cada una de ellas. Básicamente en el controlador tenemos 2 subcarpetas, una que es el advice y otro que son los res. En el res va a estar todo lo que son los controladores, ¿cierto? Todo lo que esa entidad necesite acceder a datos va a ser la capa comunicadora, como lo habíamos visto. Entonces esta capa va a ser la que se va a encargar de trasladar las peticiones hacia nuestro modelo, y nuestro modelo va a interpretar y va a decir: listo, esto es lo que usted me estaba pidiendo como lógica de negocio, esta es la respuesta. Importante en este punto, debo recalcar que debemos de tratar en lo posible de no ensuciar nuestros controladores con lógica. Es muy común ver que desarrolladores deleguen lógica al controlador. Eso es una muy mala práctica. Por favor, trata de evitarla al 100%. Nuestro controlador debería de ser simplemente, como lo vimos en la estructura, una capa meramente comunicacional, ¿cierto? Es la que se encarga de controlar. Está bien que el cerebro tiene que pensar, pero el cerebro tiene que pensar. Normalmente, si nosotros nos ponemos a pensar, valga la redundancia, ¿cuál es la función del cerebro? El cerebro no se encarga de hacer todos los procesos. El cerebro se encarga de decir: mano, muévase; pie, muévase. Básicamente, de esa forma o en esa abstracción es como nosotros deberíamos ver nuestros controladores. Los controladores no deben de tener ningún tipo de lógica. Por más mínimo que parezca, poner cualquier tipo de lógica acá ya ensucia nuestro controlador. Por ejemplo, un try catch parece una estupidez, pero tratemos de evitar eso. Para eso es que he traído también para explicarles cómo funciona el control advice, que es de hecho una notación que nos provee Spring Boot y que es súper útil. ¿Para qué nos sirve? Básicamente, todos los errores de la aplicación controlados van a llegar a este punto. Entonces nosotros no tenemos que controlar el try catch directamente desde el controlador, sino que se va a estar capturando en este punto. Todas las excepciones que sean arrojadas como task exception van a caer en este punto, pero nosotros podemos crear más excepciones para controlarlas todas en este punto. De hecho, controlar todo lo que son las respuestas, podemos tener respuestas controladas. Es súper útil este tema del Control Advisor. Ahora, como podemos ver acá, está un flujo completo de un CRUD. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo normalmente es el flujo dentro de la capa del modelo. Bien, dentro de la capa del modelo, todas las peticiones se van a hacer a través de interfaces. Y de hecho, uno de los principios SOLID, el último principio SOLID, que es inversión de dependencias, lo que trata de buscar es que la lógica no dependa de implementaciones, sino de abstracciones. ¿Cómo así? Lo que estamos viendo acá, básicamente, esto es una abstracción de cómo va a funcionar y qué es lo que va a suceder en mi controlador. Mi controlador nunca se está enterando cuál es la lógica, qué es lo que está pasando tras bambalinas. Él nunca se entera qué es lo que pasa. Él simplemente espera un task de TO y no se enteró nunca nada más, ¿cierto? Pero por debajo yo estoy haciendo una implementación que lo que me va a ayudar es a que los cambios en mi aplicación no sean tan traumáticos. Digamos, el día de mañana yo tengo que cambiar la implementación de task, ¿cierto? Y task ya no se va a llamar, me toca separar mi lógica de task, ¿cierto? Y hacer mucha más lógica de negocio acá. Digamos que yo necesito, antes de crear una tarea, validar que esa tarea no exista. Si necesito agregar un usuario, me toca validar que el usuario no pueda tener, por ejemplo,
máximo 10 tareas. Ese tipo de lógicas de negocio son las que siempre vamos a ver en el día a día. El negocio, o sea, mi cliente o la persona para la que yo estoy desarrollando, se le empiezan a ocurrir ideas de implementación, cómo mejorar su negocio, cómo mejorar tecnológicamente toda la parte de la lógica de su negocio y trasladarla a una aplicación. Eso es normalmente lo que pasa en el día a día, ¿cierto? Y normalmente lo que pasa es que cuando tenemos mucha lógica delegada, por ejemplo, o mucha lógica expuesta en nuestro controlador, los cambios son mucho más traumáticos. Cuando no estamos utilizando principios, por ejemplo, como Solid en nuestras aplicaciones, en el cual nosotros podamos delegar responsabilidades, separar responsabilidades, es mucho más traumático los cambios, porque yo simplemente estoy, por ejemplo, acá estoy llamando una implementación que se llama eliminar, ¿cierto? Y no retorna nada. Por debajo está eliminando. A él no le importa cómo lo hace. Él simplemente sabe que tiene que ir a eliminar. Y acá el día de mañana pueden haber muchos tipos de cambios. Pero lo importante es que mi controlador no se entera. A él no le interesa qué va a pasar. Él simplemente necesita llamar para que se elimine y que el resultado de esa acción sea lo que él está esperando. A él no le importa, no le interesa lo que pasó por debajo. Y en ese punto es donde viene a aplicar lo que es este principio Solid, que es inversión de dependencias. No depender de implementaciones, sino de abstracciones. Es mucho más fácil y es mucho más cómodo realizar cambios bajo este concepto. Ahora bien, acá como podemos ver, estamos utilizando lo que es una interfaz para exponer a nuestro controlador, pero internamente lo que yo estoy haciendo básicamente es toda mi lógica de negocio en esta implementación. Entonces tengo la implementación de ese servicio, la tengo en una clase y que esta clase básicamente está implementando esos servicios que yo estoy exponiendo a mi controlador. Y acá ya tengo toda mi lógica de negocio. Como les dije, si al día de mañana quieren crear una nueva tarea y que antes de esa tarea sucedan diferentes tipos de escenarios, bueno, aquí yo puedo crear mi lógica de negocio. De ser necesario lo puedo separar en otra clase, un servicio que se llame validación, no sé, X, Y o Z, y yo lo puedo implementar acá con mucha más facilidad y siendo mucho más transparente que si yo me llevo esa lógica de negocio para mi aplicación. Es mucho más fácil y mucho más cómodo yo tener mis implementaciones acá, y nuevamente siendo muy insistente, es mucho menos traumático los cambios, porque realmente es lo que pasa en el día a día. Se piden muchos cambios, cambiar mucho nuestro aplicativo, y es mucho más cómodo trabajar de esta forma. Tenemos también nuestra capa repository. Estamos usando JPA básicamente para hacer la implementación de nuestra entidad. Tenemos por aquí también lo que es nuestra entidad, y usando todas las anotaciones necesarias para que se pueda almacenar como una entidad dentro de JPA y con Hibernate. Tenemos también lo que es el mapper. Me gusta utilizar mucho MapStruct en los proyectos que son MVC, cuando no estamos trabajando con arquitecturas limpias, porque realmente facilitan mucho el desarrollo y crean un desarrollo mucho más ágil. ¿Por qué? Porque básicamente yo acá lo que hago con MapStruct es mapear datos. Él internamente está haciendo lo que yo tendría que hacer, que sería hacer seteo de datos, seeder y gather, pero simplemente con esta anotación lo hace, y cualquier persona que necesite esta implementación pues simplemente llega, llama al servicio, como por ejemplo está en estos momentos. Estos son mis mappers. Y miren lo fácil que es. Simplemente le digo a lo que yo lo quiero mapear y él lo mapea de una forma súper sencilla, para en este caso yo responderlo o dar la respuesta a mi front. Bien, también tenemos acá un patrón de diseño muy conocido, que es el patrón DTO, Data Transfer Object, que lo que busca es no exponer nuestras entidades. Porque pensarás, digamos, de pronto que es un poco dar mucha vuelta, porque desde mi controlador, por ejemplo, el flujo que se sigue en este punto es, por ejemplo, si yo quiero guardar, entonces en mi controlador, miren que me llega un task request. Yo no estoy exponiendo mi tarea. ¿Por qué? Porque mi tarea tiene otros atributos que yo a lo mejor, o por seguridad, no debería de exponer por fuera en mi aplicación. Entonces, por eso, una tarea yo no puedo exponer y yo no puedo enviar dentro de mi controlador a que cuando me vayan a crear una tarea me creen con la misma entidad. Es súper delicado ese tema y realmente puede traer muchas vulnerabilidades a nuestra aplicación. Temas inclusive de SQL injection es mucho más fácil cuando nosotros estamos exponiendo directamente nuestras entidades con todos los campos. Para ello me gusta mucho utilizar, como les menciono, el patrón de DTO. Simplemente exponer los datos o los campos que son estrictamente necesarios para ese propósito. Entonces, para mí, o lo que yo definí como para una tarea, eso ya lo define el negocio muchas veces, o la lógica del negocio, para mí es importante tener un nombre y una descripción. No necesito nada más para crear una tarea. Entonces, bien, dentro de mi controlador yo le envío como request body una tarea
una solicitud de tarea, y dentro de mi implementación lo que yo hago es, con base en esa tarea, crear un nuevo dominio o una entidad, la mapeo a una entidad. Entonces mire que aquí lo estoy transformando a mi dominio, ya depende del nombre que le quieran poner, no hay ningún problema, y lo estoy seteando con los valores necesarios. ¿Cuáles son esos valores? Descripción y nombre, simplemente, ¿cierto? Y más adelante le seteo los valores de ya acá en adelante juega mucho cuál es la lógica que nuestro negocio nos da. Para mí o para esta tarea yo dije, bueno, necesito setear unos valores aparte de los que me envía el usuario, como lo son si la tarea fue completada y la fecha de la creación. La tarea por defecto no está completada cuando se inicia, entonces la inicializo en false, y la fecha como tal en 0. Aquí de pronto no sería necesario inicializar la tarea, como esto no es un wrapper, básicamente siempre va a ser false por defecto. Esto realmente aquí es redundante. Podríamos aquí trabajar con los wrappers para poder inicializarlo, o si hacemos esto también está bien, ¿cierto? Por defecto en Java, en los datos primitivos, cuando no los inicializamos, tienen un valor por defecto, para tener en cuenta esa parte, pero vamos a dejarlo. Perfecto. Y lo que yo mando a hacer al final es que guardo mi tarea. ¿Y mi tarea dónde está? Entonces mire que mi tarea apunta a un task repository, que es ¿cuál? Es la implementación de JPA. Él va, guarda, y el guardado de esto normalmente me devuelve la misma entidad que yo guardé más el identificador que creó. Y ese mismo es el que yo voy a retornar, esa misma entidad es la que yo voy a retornar hacia mi front. Entonces retorno esa entidad hacia mi front, pero nuevamente la mapeo y expongo solo los datos necesarios o solo los datos que quiero exponer. En este caso vamos a decir que las tareas no quieren que se conozca todos sus datos, sino que simplemente necesitan los 3 datos principales. Que si a lo mejor más adelante necesitamos un endpoint para consultar la tarea para el superadmin, bien, entonces el superadmin puede conocer la fecha de la creación y la fecha de descompletado, pero de momento no me interesa. Entonces, ¿qué le voy a exponer yo a mi frontend? Básicamente le expongo esos 3 campos. Nuevamente, esto lo define el negocio, lo defines tú mismo si estás creando tu propia aplicación. Perfecto. Y por último tengo una carpeta acá que se llaman request, que son nada, básicamente para las solicitudes de post o de create, que me gusta tener una carpeta que sea en los requests y enfocada en el mismo patrón de Teo, pero que haga alusión a que son solicitudes o requerimientos para creaciones o actualizaciones, y que desde el front se envíen los datos que necesitan cambiar y ya. No expongo completamente mi entidad. No tendría ninguna lógica que desde el front, por ejemplo, me puedan enviar la fecha de la creación. Eso no tendría ningún sentido. Que desde el front, por ejemplo, puedan cambiarme la fecha de la creación. No tiene sentido. La fecha de la creación es una sola. Que desde el front me puedan cambiar si fue completado o no. No tiene ningún sentido. El valor de descompletado debería de ser modificado por una acción que determine que la tarea fue completada, más no que desde el front digan que fue completada, ¿cierto? Si a lo mejor el usuario dijo finalicé mi tarea, o no sé, desde el front hay algo para que digan finalicé mi tarea, bueno, eso dispare un evento y al final el valor de completado sea true, por ejemplo. Aquí de pronto no tiene mucho sentido, pero ¿qué pasa si por ejemplo esto fuera un string y que diga que la tarea es completada, en vez de ser completada sea como state, ¿cierto? Que maneje diferentes estados. Tendría sentido que desde el front me envíen como es inicializado. ¿Qué pasa si desde el front me envían en vez de estar inicializado es finalizado, pero nunca se finalizó? Ese tipo de acciones o ese tipo de lógicas deberían de controlarse en el backend bajo acciones o bajo mismas implementaciones de la entidad, y a eso se le conoce como tener dominios o tener entidades vivas, entidades que no son anémicas. Voy a estar explicando ese concepto más a detalle, el concepto de tener entidades anémicas. Yo no soy muy partidario de tener los seeder en las entidades, pero por tema de MapStruct me toca tener el seeder, y repito, cuando estoy trabajando con una arquitectura en VC estoy buscando rapidez, ¿cierto? Estoy buscando terminar un proyecto rápido, estoy buscando que sé que no va a ser un proyecto que no va a escalar mucho, entonces no me enfoco mucho tampoco en tema de clean architecture, sino que quiero validar una idea de negocio rápido, quiero tener una aplicación funcional, que no va a ser muy escalable y no va a ser muy compleja, pero realmente no recomiendo mucho el tema de los seeder. Vamos a estar viendo ese tema en un video más adelante, el por qué no deberías usar los seeder en tu aplicación. Ahora vamos a consumir nuestros servicios para que veamos cómo se comporta, cómo es el flujo más o menos cuando estamos enviando, por ejemplo, las peticiones, y para ver un poco el tema del control advisor. No lo mostré muy a detalle, vamos a verlo un poco más acá a detalle. Y básicamente el control advisor lo que hace es capturar todas las excepciones
que están siendo lanzadas como task exception, por ejemplo. Entonces, todo lo que me sea una task exception lo va a obtener y lo va a capturar dentro de este handler y lo va a transformar en algo que el usuario quiera ver, ¿cierto? Entonces acá básicamente yo le estoy diciendo, vea, obténgame acá todas las tags exception, obtenga el mensaje de error y obtenga cuál es el código de error y retórnelo como una respuesta. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se vería básicamente? Vamos a obtener la tarea con el ID 1, por ejemplo, y se ve algo como esto. No se encontró una tarea con el ID 1 y el código es un 404. ¿Pero por qué? Porque es que yo dentro de mi aplicación lo estoy controlando. Yo le estoy diciendo, venga, cuando no exista nada, retorne un not found exception. Yo aquí podría retornar lo que quisiera. Y es bien interesante nosotros poder controlar todo el flujo de nuestra aplicación, que los eventos que pasen, que todo lo que suceda en nuestra aplicación sea controlado, y esto nos permite tener un flujo mucho más transparente, que nuestra aplicación sea mucho más diciente y mucho más viva y más controlada. Vamos ahora, por ejemplo, a crear una nueva tarea y miren aquí lo que les decía. Entonces enviamos nada más lo estrictamente necesario para la creación de esa tarea, el nombre y la descripción, y que me retorna el ID, el nombre y la descripción, que fue lo que yo dije en mi aplicación que me retornara. Si a lo mejor el día de mañana queremos crear un post que sea, no sé, un get que sea el super administrador, ok, el superadministrador va a poder obtener toda la información, si cuando fue creada y todos los campos completos, pero eso ya lo debería de definir el negocio para no vulnerabilizar nuestra aplicación. Y como tal también vas a tener el ejemplo de cómo implementar esta arquitectura, pero en un proyecto monolítico. De pronto si sueles integrar tus proyectos como tal en el mismo backend, tu front en el mismo backend, no lo recomiendo mucho. De pronto es interesante conocer otro tipo de frameworks, ¿cierto? Como dirían por ahí, zapatero a tus zapatos. Es importante el front, delegárselo como responsabilidad a un framework que sea mucho más fuerte, que se pueda trabajar experiencias de usuario mucho más completas. Pero si lo utilizas, te voy a dejar también el ejemplo de cómo sería el flujo y la comunicación entre estos servicios. Es súper parecido. Básicamente pues ya no tenemos un control advice para el front, porque el front lo tenemos integrado. Entonces controlaríamos todo el control y todo el flujo lo tendríamos que hacer directamente en nuestra aplicación para saber qué vamos a pintar en nuestro mismo front que está en estos momentos siendo renderizado en este HTML. Omití también de pronto explicar un poco lo que son el tema del common. El common lo utilizo normalmente para las excepciones de la aplicación y todo el tema de utilitarios. No me gusta mucho el tema de util, se vuelve siempre redirigir todas las responsabilidades al util, tratar más bien de crear librerías. Es importante, por ejemplo, yo lo que haría si cuento con el tiempo necesario es crear una librería como el common para lo que sean utilitarios dentro de mi aplicación, porque eso que se convierte en un utilitario en tu aplicación, generalmente otros proyectos suelen necesitarlo. Entonces muchas veces nos da pereza crear librerías, pero es mejor crear una librería que permita compartir el código. Y allí estamos de hecho aplicando una buena práctica que es orientado al try, don't repeat yourself, para no repetir código. Y no repetir código también va orientado no solamente en tu proyecto, sino no repitas código dentro de tu organización. Si en tu organización existe un código que se pueda unificar, un código que se pueda centralizar, no lo pienses dos veces y trata de crear tu propia librería para compartir esa funcionalidad que puede ser útil para otros equipos en conjunto. Y listo, básicamente eso es cómo controlo o cómo redistribuyo los paquetes dentro de un proyecto utilizando una arquitectura MVC cuando está integrado en un monolito o cuando es un backend que está utilizando MVC, pero trato de distribuirlo de la mejor forma. Parece tontería, pero créeme que realmente cuando pasamos de tener una clase a tener 5 clases, a tener 20 clases, a tener cientos de clases, se agradece mucho que haya existido desde el inicio una organización del proyecto. Por eso es que te digo que es importante, y nuevamente volviendo ya un poco a modo reflexivo, volviendo al inicio como lo mencioné, creo que es importante que como desarrolladores tengamos buenas bases de arquitectura. No tenemos que ser arquitectos, pero es importante entender lo que el arquitecto definió como solución, porque nosotros somos los que estamos en el lodo, en el día a día, escribiendo el código, escribiendo la solución. Ellos normalmente piensan la solución, pero nosotros la implementamos. Y es muy fácil desdibujar o es muy fácil romper esa arquitectura que ellos en un principio plantearon si nosotros no tenemos el conocimiento de ese tipo de arquitecturas o lo que estamos trabajando. Recuerda también que vamos a estar viendo otros 2 videos con arquitecturas mucho más escalables, como lo es la arquitectura layer y como lo es una arquitectura hexagonal. En la última voy a dedicar varios videos porque es una arquitectura compleja de implementar, pero es una arquitectura que permite una escalabilidad
escalabilidad brutal. Así que por favor está súper atento a esos próximos videos. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, comenta y comparte para que así pueda llegar este conocimiento a muchas más personas. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.